Funcionando. Pero no pongo aquí a compartir. Ay, ¿qué se echó? ¿Dónde está usted? ¿Qué se echó? Está usted. Son los medicamentos también que se usan por acá. Compartir. Pan. Palo. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo queda? Buenos días para todos. Pues primero, gracias por la invitación. Yo soy Carolina Ábalos, yo soy fisioterapeuta y pues he tenido mi formación postgradual en el área del entrenamiento, la educación física y todo lo que son las ciencias aplicadas al deporte y a la actividad física. Actualmente estoy en la universidad como docente ocasional y pertenezco al grupo de investigación en ciencias aplicadas a la actividad física del deporte, GRICAF, próximamente a otro grupo de investigación. Bueno, esta charla, voy a reproducir la charla que hicimos en el Congreso, aunque pues le puse como un poco más de contenido en el sentido que allá tenía pues poco tiempo y acá puedo tener un poco más de tiempo. Pero también la dividí en los dos momentos. Un primer momento es la actividad física en etapa escolar y en un segundo momento las lesiones en niños y adolescentes que pueden ser derivadas de esa actividad física, especialmente en el cierre del ciclo madurativo. Como yo vengo de una unidad académica que es el Instituto Universitario de Educación Física y Deportes, también estoy empezando a estar muy permeada por, digamos que, investigaciones que vienen desde las ciencias sociales y humanas. En este tipo de investigaciones se inclina mucho por dar demasiada relevancia o mucha relevancia más bien, digamos que a lo conceptual, a lo epistemológico y dentro de ese recorrido está todo el tema de en este abordaje de la actividad física en edad escolar desde las teorías del aprendizaje. Entonces, desde Goddard, Vygotsky, MacLean, Fonseca, siempre hablan ellos desde la psicomotricidad en relación a esos procesos cognitivos superiores, a la planificación, al autocontrol, a la parte, no solamente al desarrollo postural, a la parte del neurodesarrollo, sino que también tienen que ver con el tema emocional, con la planificación, con el autocontrol, el pensamiento abstracto. Hay una profe en nuestra universidad, en el instituto, que ha desarrollado varios estudios en etapa escolar. Una de estas es esta de actividades perceptivo-motrices, donde ella en su estudio concluye que hay actividades propioceptivas en escolares de tercer año que mejoran la atención sostenida, refuerzan la conexión entre la motricidad y el aprendizaje en la escuela sin descuidar, sin desconocer, pues que todo el proceso viene como desde eh, mm, digamos, toda la actividad motriz gruesa hasta llegar a la fina, desde lo general hasta lo particular. Y que esta actividad física en esta escolar no solo fortalece el cuerpo, sino que también habla de la maduración neurológica, emocional y cognitiva, articulando el movimiento. En esta misma línea hay unos profes que vienen, este todavía no está publicado, él lo mencionó en una charla, en un evento que tuvimos el año pasado en Expo Motricidad. Yo le pedí autorización para poderlo mencionar el día de hoy, porque pues está todavía en el proceso en la revista. El profesor y la profesora Montoya, el profesor González, vienen desarrollando unas investigaciones en la escuela, en la ciudad de Medellín, en todo lo que es las valoraciones de las habilidades motrices básicas y las capacidades físicas. Y validaron una batería de ejercicios
y esta batería de ejercicios pues es muy específica para las capacidades físicas en la escuela, en todo tipo de población. ¿Qué valoraron en de estas capacidades físicas? Las que conocemos, la coordinación, la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, la resistencia. Normalmente estas baterías o están aplicadas en jóvenes y adultos jóvenes o en otro tipo de población, pero no en la nuestra. Esta misma batería se aplicó en una población de una escuela muy cerca de acá, donde tenemos estudiantes ciegos y sordos y otras condiciones de salud importantes, y una de las conclusiones a las que se llegó en esta valoración o en la aplicación de estas pruebas, se encontró una correlación estadísticamente significativa entre la velocidad y la flexibilidad, entre otras. Les dejo también como el estudio para explorar. En este sentido, digamos que en algún momento de lo histórico de la actividad física, de la educación física, se hablaba mucho del tema de la rotación deportiva en la escuela. Esto con el fin de explorar o de realizar la actividad física por medio de los principios fundamentales de cada propuesta deportiva. Que promueve la rotación deportiva en la escuela, estimula el equilibrio, la coordinación, la atención, favorece la maduración emocional y cognitiva, previene dificultades en el aprendizaje, integra el cuerpo, la emoción, el pensamiento, en esos primeros aprendizajes escolares, juegos de equilibrio, caminar en línea, saltos, coordinación motriz, carreras de obstáculos, lanzar y atrapar pelotas, son algunas de las actividades que se realizan en estos ejercicios de rotación deportiva, asimismo como actividades rítmicas, baile, juego con música, ejercicios de atención y autocontrol, yoga infantil y juegos de pausas. Aquí yo quiero pues señalar algo muy personal, y aprovechando eso, lo dije también en el Congreso, aprovechando que acá está el doctor Quintero. Mi niño viene mi hijo tiene 3 años y 4 meses y viene con un proceso de un acompañamiento por un trastorno en el neurodesarrollo, y una de las sugerencias por parte de los médicos que nos apoyan pues fue precisamente la integración en la escuela, incluso sin haber desarrollado el lenguaje, porque era como mamá, algo que yo tenía como prioridad, ¿cierto? Como que cuando él desarrolle el lenguaje, me pueda comunicar con él, yo lo meto a la escuela. Pero por sugerencia también pues como de los médicos y con la aprobación del doctor Quintero, nosotros decidimos meterlo a la escuela, y pues está escolarizado desde hace un año. Y digamos que uno también ahí evidencia eso que está haciendo, no solo en la terapia, sino también todos los días de su vida, durante más de 4 horas, precisamente juegos, saltos, coordinación, integración social, el tema de la música, el tema del arte, los sonidos, todo esto le ha permitido también, digamos que avanzar en su proceso de rehabilitación. Si bien él es un paciente con necesidades de rehabilitación y está involucrado todavía, pues claramente en todo su proceso, la escuela ha sido fundamental en el avance de su desarrollo. Esta rotación deportiva que mencionaba, cierro ahí ya el paréntesis, también pues se ha venido estudiando y ha dado algunos datos como que las niñas que prefieren, las preferencias por género, la frecuencia por edad, cuáles son los deportes que más se practican con mayor frecuencia y cuáles son, digamos, esos beneficios de fomentar el deporte en esas edades tempranas, porque son clave para fomentar precisamente hábitos activos y saludables. Hay una dificultad, unos retos. Nosotros desde el área del deporte lo vemos también como una oportunidad de que, si bien hay deportes que son más, tienen más adeptos como el fútbol, el voleibol, el baloncesto, hay otros deportes que pueden favorecer o lograr estos mismos objetivos, como los deportes de combate, los deportes base como la lucha, el atletismo, para precisamente aportar en todo ese desarrollo
motor o en todo el neurodesarrollo de estos infantes. Toda la influencia social y familiar, las elecciones deportivas reflejan prácticas de padres y amigos cercanos y pues se recomienda, según este estudio, diseñar programas deportivos escolares diversos y adaptados por edad, género y equilibrar la participación. Este es un ejemplo de algo que se viene trabajando o proponiendo a los colegios en la ciudad de Medellín para incluir dentro de sus actividades extraclase desde los 3 años. Actividades extraídas de esos deportes que favorecen este objetivo de la rotación deportiva. La lucha aporta valores y, digamos, bondades como la disciplina, el autocontrol, el respeto mutuo. El béisbol aporta coordinación, concentración, compromiso. El baloncesto, cooperación, estrategia, agilidad. El karate favorece los valores, el autocontrol, la fortaleza física, mental, entre otros. Acá venía leyendo precisamente algo y me va a permitir leerlo, no sé si ya lo tienen todos, pero ahorita el 6 de octubre la ONU dice lo siguiente. La ONU reconoce la educación física y la actividad física y el deporte como ejes para enfrentar las enfermedades no transmisibles y la salud mental. Este es un comunicado de la Asamblea General de la ONU y ha aprobado la Declaración Política sobre Enfermedades no transmisibles y Salud Mental, que reconoce de forma explícita la inactividad física y los estilos de vida sedentarios como factores de riesgo modificables. Les compartiré pues como este link del COLEF donde certifica esto de la ONU. A nivel nacional hay una ley que rige la educación física, es la ley 181 de 1985 y declara los lineamientos de la actividad de la educación física en Colombia, donde señala la integralidad del desarrollo humano, el reconocimiento de la diversidad, la dimensión pedagógica y lúdica, la ciudadanía y convivencia, la articulación con otras áreas de conocimiento y dentro de esos lineamientos curriculares lo que debe cumplir la educación física en Colombia está la formación de estilos de vida saludables y de ahí se deriva lo que viene a continuación. Entonces, dentro de esos estilos de vida saludable, en esa línea, la ley 181 de 1995 que especifica, entre otras cosas, que debe haber, obliga a las instituciones a tener profesionales en educación física en los colegios, cosa que no se cumple sino en los colegios privados, porque en los públicos no hay profesores de educación física en la escuela, ni en el preescolar, ni en el transición, no hay profesores de educación física, porque está la ley, pero no hay el presupuesto, entonces no existen profesores de educación física. Nuestros niños hasta el bachillerato, lo que es esto que estamos mencionando, o sea, todos estos lineamientos que debían cumplirse en la escuela, pues no se están cumpliendo porque simplemente no hay el profesional idóneo que acompañe este ejercicio. Y la educación física la da el señor de la tienda, el profesor de matemáticas. A la hora de educación física es el acto cívico, es la reunión con los padres. Necesitamos un espacio para que lleguen los de la universidad a tomar un tamizaje. Entonces, a la hora de educación física, necesitamos, o sea, los educadores físicos, cuando yo ingresé al Instituto Universitario de Educación Física y Deportes en el 2010, yo escuché el siguiente comentario: los educadores físicos, abro comillas, somos la cenicienta de las profesiones, cierro comillas, y así se sienten, así se crían y así estamos nosotros, digamos, dejando graduar y salir a la sociedad de educadores físicos con ese pensamiento. Es poco probable que un educador físico se pare acá, porque ellos se sienten mucho menos que cualquiera de nosotros. Así lo hace ver, digamos, esto que yo estoy diciendo. O sea, hay una ley que los protege, no una ley que los cobija, pero no hay el presupuesto, no hay la estructura o no hay el acompañamiento desde lo político para que esto de verdad se pueda ejercer allá, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esa línea de la actividad física, que es la que nos trae hoy? Que en educación física se deben diseñar
o enseñar pausas activas contra el sedentarismo, actividad física diaria, clases de educación física lúdicas y deportivas, escuela para padres y crianza positiva. En clase de educación física se debería reforzar lo que es el sueño, la postura, la hidratación. En la clase de educación física se debe promover el uso de parques y espacios abiertos. En la clase de educación física se debe generar el espacio para huertas escolares, autocuidado, mindfulness, campañas de prevención de enfermedades, respeto, cooperación, trabajo en equipo, prevención de consumo de sustancias, higiene personal y cuidado bucal. Dentro de esta línea se deriva también algo que es las escuelas deportivas, los clubes escolares que integran el deporte, el arte y la cultura. Es decir, de esta línea de los lineamientos curriculares de educación física, que se denomina formación en estilos de vida saludables, se derivan todas estas actividades más esta, que es que es cuando emergen las escuelas deportivas, clubes y ligas que integran el deporte, el arte y la cultura. De acá entonces también se deriva lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional del Deporte. El Sistema Nacional del Deporte pues aloja más bien federaciones, esas a su vez ligas y esas a su vez clubes deportivos. Entonces allí surge un nuevo reto que son las lesiones en niños y adolescentes en el cierre del ciclo madurativo porque si bien aumenta la actividad física, también aumenta otros riesgos de origen agudo o pues por traumas directos o por lesiones por sobreuso. Emerge también, digamos, como varias líneas del deporte, que es como el deporte amateur, el deporte recreativo y el deporte profesional. De aquí también se derivan, digamos que otra línea, que es todo lo que tiene que ver con el olimpismo, y allí también pues hay digamos, un dato interesante que no sé si ustedes saben que la Universidad de Antioquia pertenece al Centro de Estudios e Investigación del Comité Olímpico Internacional, ¿sí? ¿Cierto que no? Entonces, es también pues como eh, como algo que dejo sobre la mesa porque el olimpismo no tiene que ver solamente con los Juegos Olímpicos. El olimpismo tiene derivados muchos factores, desde lo ambiental, desde lo social, desde la salud, pues todo lo que implica no solo el rendimiento, sino que por esto que vamos a hablar hoy, muchos que en algunas, digamos, entes quieren ver es allá, ¿cierto? Ganar. Muchos de esos que no ganan o incluso de los que ganan han transitado por todos estos retos desde el orden osteomuscular e incluso neurológico y deriva también en, digamos, alteraciones en su calidad de vida cuando cierran también su ciclo de vida deportivo, ¿cierto? Entonces, digamos que los retos son desde el inicio, durante y también después. Específicamente en estas edades, en todo lo que es el cierre del ciclo madurativo, las niñas tienen más prevalencia de lesión, pues estas tienen una maduración esquelética más temprana. Los deportes de mayor incidencia de lesión, pues siguen siendo el fútbol, el baloncesto, pero hay una alta presencia de lesiones asociadas al crecimiento y a la sobrecarga repetitiva. Y esto lo van a escuchar muchas veces. Hay una alta frecuencia en deportes de especialidad temprana. ¿Cuáles son los deportes de especialidad temprana? Aquellos cuyos deportistas de proyección profesional o de alto rendimiento, pues cierran contratos a los 12 años. Es decir, para yo cerrar un contrato a los 12 años, tengo que estar entrenando desde los 3 años para tener un desarrollo atlético suficiente para que me vean proyección para jugar fútbol, para ser gimnasta, para jugar béisbol, ¿cierto? Que son como algunos de los deportes en este corte. Entonces, dentro de las generalidades de este tema, encontramos que hay aumento de la práctica del deporte competitivo en niños y adolescentes, que hay mayor tiempo de intensidad en la actividad física, que hay un aumento en lesiones agudas y subagudas, hay más entrenamiento, menos descanso,
En Estados Unidos, 60 millones de niños participan en deportes organizados y 50% de esos participan en más de un deporte. Compiten todo el año y los tiempos de descanso son muy limitados. Incluso compiten en varios equipos e incluso en varios deportes. La exigencia del deporte se sube más, es más alta las expectativas. Esto, digamos, contradice lo que decíamos al inicio con respecto a la rotación deportiva, pero acá estamos hablando de que compiten en varios deportes con especificidades de carga física muy altas. Las lesiones por sobreuso en atletas pediátricos son altamente frecuentes, aumentan el riesgo de fracturas por estrés, siendo estas fracturas por estrés probablemente las de mayor, pues las de más difícil diagnóstico. El abordaje de esta fractura o de esta lesión particularmente es compleja. La prevención mediante el control de carga, la diversidad deportiva reduce significativamente las lesiones en niños y adolescentes. Entonces, digamos que unos primeros factores que hay que tener acá en cuenta es precisamente, repito, la especialización temprana, las lesiones por sobreuso, el uso de mismos grupos musculares durante todo el año y las generaciones previas, dice en este estudio, descansaba ciertos grupos musculares al jugar varios deportes a la vez. Entonces, digamos que son elementos que aislados pues pueden generar un poco de contrariedad, pero si nos vamos digamos que a lo específico de por qué y cómo se están lesionando y cuáles son los factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que interactúan de una manera compleja para desarrollar una lesión osteomuscular en esos niños, que son niños, vamos a encontrar que hay unos cambios en ese crecimiento que impactan directamente a los atletas jóvenes. Uno, la flexibilidad disminuida, desarrollo muscular óseo, predisposición a apofisitis. Creo que la apofisitis ella recibe diferentes nombres en las diferentes articulaciones y segmentos, pero la apofisitis viene siendo necesaria para hacer adaptaciones de una técnica deportiva específica, ¿cierto? Entonces, si yo le estoy enseñando al niño a patear, entonces él va a patear 300 veces y va a generar una apofisitis generalmente en los aductores de cadera, va a generar incluso niños de 13 años con pubalgias por sobreentrenamiento, por patear, 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 ¿cierto? Eh, la flexibilidad, yo no sé, y eso es algo en lo que todos nosotros deberíamos como también incursionar. Yo creo que es una de las cosas en las que más falencia tenemos los del área de la salud y es el tema de las redes sociales. Pero alguien muy desinfluencer, por decirlo así, promovió que durante la actividad deportiva no se debería trabajar la flexibilidad porque eso no previene lesiones, ¿cierto? Entonces lo dijo de una manera tan contundente, tan elegante, tan hacia mentes muy influenciables que entonces ya nadie estira, ya nadie trabaja la movilidad porque es que eso no previene ningún tipo de lesiones. Yo creo que no han leído ninguno de esos artículos que promueven el desarrollo de la flexibilidad como un elemento protector para las lesiones osteomusculares, para la disminución de riesgos de apofisitis. Entonces ya los niños terminan un partido de fútbol y se van para la casa, terminan cualquier tipo de actividad y ya, o sea, no hay otro momento para el trabajo de la movilidad articular y esto pues favorece la disminución de la flexibilidad o de los rangos de movilidad articular en las diferentes articulaciones. Hay un aumento del tamaño de los niños. Ustedes ven niños de 13 años, de 1,84, de 1,90, musculosos, todavía con núcleos de crecimiento abiertos, pero ya con vello púbico, con barba, hablan grueso, son gigantes, entonces hay mayor fuerza,
mayor velocidad, hay mayor riesgo de la colisión, ellos se pueden lesionar mucho más fácil que otro niño de 13 años, de pronto con una maduración tardía, hay aumento de la velocidad, ellos pueden, cuando hay un choque, cuando hay una situación desencadenante de lesión, como el encuentro con un oponente, pueden ir mucho más rápido en una bicicleta, en una carrera, pueden ir mucho más rápido en unos patines, pueden hacer muchas otras cosas desconociendo algunas condiciones y algunos cambios estructurales funcionales que son propios de la edad que tienen, ¿sí? Teniendo en cuenta también que la maduración ósea es mucho más pronta que la de tendones y ligamentos, entonces esto de entrada ya favorece la apofisitis, aparte un músculo grande en un niño de hasta los 13 años con unos huesos todavía muy maduros van a favorecer pues la aparición de ciertas condiciones, ciertas lesiones también. Dentro de esas condiciones estructurales y funcionales, debemos reconocer que el cartílago de crecimiento es una zona muy propensa a lesiones que además se alteran las fibras de colágeno, lo que disminuye la resistencia a tensil y fuerzas de cizallamiento, y es muy frecuente desconocer, digamos, que las características también histológicas del cartílago y que pierde, digamos, que no tiene la misma capacidad de cicatrización de otros tejidos y sufre a muy temprana edad. Tenemos niños, yo he tenido niños de 13, 14 años, con 2 cirugías de reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con lesiones del menisco, con lesiones del cartílago considerables, precisamente pues por participación en deportes como el fútbol y digamos que hay otro montón de factores de riesgo que hay que tener en cuenta y que de pronto aún estamos pues como lejos de eso. Entre el 30 y el 40% de las lesiones pediátricas están relacionadas con la práctica deportiva, las fracturas vienen representando el 10 al 20% de todas las consultas ortopédicas pediátricas, siendo el radio el hueso de mayor frecuencia de fractura. Hay una vulnerabilidad precisamente en esa edad. Yo siempre he dicho que si yo vuelvo a nacer no quisiera tener 13 años, porque a los 13 años hay como hay muchos cambios, es una etapa de mucha vulnerabilidad en muchos aspectos y en este aspecto osteomuscular pues hay una debilidad relativa de la fisis, lo que favorece también la aparición de muchas lesiones. Correr con la correcta técnica deportiva y la supervisión reducen hasta un 50% de incidencia de lesiones de atletas infantiles. Se han normalizado alteraciones osteomusculares en estas edades, los dolores, abro comillas, de crecimiento, eh, que están asociadas a lesiones por sobreuso, ¿sí? Los niños que participan en clubes, en ligas, que están federados, que compiten, también hacen la clase de educación física, pero también en el mundo del deporte llamamos cuando tú perteneces a un club, a una selección y luego juegas por otro lado, se llama pirateo, entonces también juegan como por otros lados. Entonces son niños que pues sí son muy activos físicamente, pero todo el día están saltando, corriendo, exigiendo, no duermen bien, no comen bien, no hacen otro tipo de actividades. El influencer a que le dijo que no estirara, antes no estira, entonces bla, 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 pues aumenta esa predisposición desde los factores de riesgo intrínsecos que tienen todas sus banderas rojas prendidas para favorecer la aparición de una lesión deportiva. También hay un factor de riesgo en estos niños que tienen proyección de deporte profesional y es que muchos de nuestros niños atletas de rendimiento son el reflejo de papás que quieren que sus hijos los saquen de pobres, que sus hijos lleguen a ser futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, nadadores, ciclistas, ¿cierto? Pero porque su papá es un deportista que nunca alcanzó a hacer eso, ¿cierto? Siempre los trabajamos desde su frustración. Si usted hoy le pregunta a un futbolista profesional, a un beisbolista, a un ciclista, si quiere que su hijo sea deportista, le va a decir que no, ¿sí? Pero a los otros papás que no llegaron a hacer eso, seguramente que les van a decir que sí. Tener en cuenta
la edad de inicio en ese deporte. O sea, es increíble. Mi esposo fue beisbolista y por eso de pronto menciono mucho el béisbol, pero mi esposo empezó a jugar béisbol a los 3 años, ¿sí? A jugar béisbol. La categoría se llama teteros, ¿sí? Mi niño esta mañana ya está intentando es que saltar y el pobre no ha podido despegarse y él hace es que así, y yo me voy a pensar, ¿cómo mi esposo a los 3 años ya está jugando partidos de béisbol? ¿Sí? El niño mío está intentando todavía empezar su desarrollo motor, ¿sí? Y la categoría se llama Teteros, a los 7 años ya está jugando un torneo internacional en Venezuela. Entonces, él es qué pecado, yo no le pedí permiso para decir esto, pero él es un deportista que fue sometido a altas cargas, incluso a temas de dopaje, ¿sí? Él es negro, grande, pero era un negro grande, flaco. Usted lo ve y él es disque musculoso, pero son músculos que posiblemente en algún momento fueron muy hinchados de una manera artificial. Él tiene estrías en todas partes del cuerpo. O sea, él dice, yo a los 11 años era así, a los 13 años ya era todo un macancán, ¿sí? Entonces, esa introducción gradual no fue, no aplica para él, no aplica para muchos de nuestros deportistas que los llevamos a ser más fuertes, más veloces, más potentes, más resistentes, a ganar, pero su ciclo de vida deportiva es muy corto, ¿sí? Hay unos estudios que relacionan los maduradores precoces y los maduradores tardíos, cuando los maduradores precoces llegan más rápido al rendimiento, pero también su carrera es mucho más corta. Los maduradores tardíos pueden demorarse precisamente en llegar al rendimiento, pero su carrera puede perpetuar un poquito más en el tiempo. Y la otra condición es la parte que la mencionaba ahorita como factor de riesgo. Acá también es una consecuencia de esa introducción precoz al deporte profesional específicamente, y tiene que ver que estos deportistas después no quieren hacer absolutamente nada. ¿Sí? Se convierten en personas completamente sedentarias y con consecuencias del orden osteomuscular, con algunas deficiencias en su calidad de vida, porque les duele todo, porque tienen todas las alteraciones, porque tienen el cartílago nada, porque tienen rupturas intrasustanciales de algunos ligamentos, porque hicieron adaptaciones específicas para su deporte, pero esto en las actividades de la vida diaria se deriva en algunas alteraciones, ¿sí? A tener en cuenta, no considerar el niño como un adulto de talla baja. Hay diferencias, como todos sabemos, físicas, fisiológicas, psicológicas, que dependen de la edad y el sexo. El desarrollo del deportista pues, requiere un proceso sistemático de selección, progresión, con grados crecientes de atención y competición. Hoy, 2025, los futbolistas, los beisbolistas, que es en el mundo en el que yo más me muevo, se siguen escogiendo a dedo, se siguen escogiendo porque yo trabajé en fútbol profesional y tengo muchos amigos en fútbol y yo todavía les digo, ustedes les pagan por eso. Si como él jugó fútbol, él va a ir a un partido y dice, sirve, no sirve, sirve, ahí no hay nada, chao. Así, sin pruebas, sin nada. Y así escogen los niños y así les pagan 30, 50, 100 millones, 200 millones, lo que sea. Y así sigue funcionando el deporte profesional en nuestro país y en Latinoamérica y yo me imagino que en el mundo entero también. La preparación física y el ejercicio son esenciales en los niños en todas las edades. Banderas rojas, acá no están roja la diapositiva, pero son banderitas rojas a tener en cuenta, de lesiones por sobreuso en estos atletas o en estos pacientes o en estos deportistas, o como se diría un educador físico, un entrenador acá, a estos usuarios sería el dolor persistente, la fatiga excesiva, la capacidad para realizar actividades, la inflamación, la equimosis, dificultades para calentar, para la vuelta a la calma, cambios en el comportamiento. Hay atletas que se vuelven muy pasivos, muy retraídos, o otros que se vuelven incluso muy agresivos. Y esto puede ser una señal de que algo no está bien dentro de ese proceso lesional, ¿sí? Y el uso adecuado inadecuado del equipamiento. En deportes se mantienen dos líneas con respecto a la implementación. Uno es los equipos protectivos y otra cosa son los equipos
deportivos como tal. Eso también se convierte en un factor de riesgo extrínseco. El casco, los guantes, las muñequeras, las espinilleras, pues sí, son elementos protectores diseñados para eso, según el reglamento, pero también pueden favorecer la aparición de ciertas lesiones cuando tú usas la talla que no es, usas el prestado, usas uno de mala calidad. Lo mismo con el tema de la implementación deportiva como tal, los patines, los guayos, estos pueden generar ciertas presiones en ciertas zonas que pueden favorecer la evolución de alguna de las patologías que se presentan. Hay una tendencia en las lesiones en los niños versus los adultos. Los ligamentos son 2 a 5 veces más fuertes que el hueso y la lesión en la placa de crecimiento es frecuente, ya lo vamos a ver. Las fracturas, pues si bien los huesos son más porosos, las fracturas se pueden presentar inicialmente fracturas en hebilla, deformidad plástica, fracturas en leño verde, que es la más prevalente. Todavía hay presencia de la fisis, hay acortamiento, deformidad angular y permite poco desplazamiento. Aunque hay una rápida cicatrización, o mayor potencial de remodelamiento, hay riesgos sobre sobrecrecimiento y deformidad, y hay mayor susceptibilidad al daño en el cartílago articular. Como lo mencionaba ahorita, la flexibilidad disminuida por desbalance muscular óseo puede generar una predisposición a la apofisitis, un aumento del tamaño, como les mencionaba, pues una colisión más alta. Acá les dejo también la relación de esto. Aumenta la velocidad de las actividades, mayor impacto, como se los mencioné ahorita, cambios estructurales en el cartílago articular y diferencias de género marcadas. Las lesiones más comunes en niños están las lesiones agudas, las fracturas, las avulsiones osteocondrales, las lesiones en los tejidos blandos, lesiones subagudas, apofisitis y osteoconditis disecante. Vamos a mencionar algunas lesiones agudas, pues son muchas, pero acá, digamos, algunas que son frecuentes en los deportes que tenemos también como más comunes nosotros en nuestro medio. Esta puede ser una lesión que se presenta mucho en deportes como la gimnasia artística. Mucho es que recuerden que los gimnastas artísticos la gimnasia artística es la de los aparatos, está la rítmica y está la artística. La rítmica es la de las bolitas, las cinticas, esas. Y la artística es la de los aparatos. En los hombres son 6 aparatos, en las niñas son 4 aparatos. Y pueden ir a unos Juegos Olímpicos a los 14 años. Es decir, si yo era a los Juegos Olímpicos a los 14 años, yo mínimo a los 10 soy campeón nacional y campeón suramericano, ¿cierto? Para poder ir a unos Juegos Olímpicos, ¿sí? Esta es una de las lesiones, y eso que eso es una lesión aguda. Una lesión aguda por un estrés en valgo del antebrazo sobre el codo, hay compromiso del centro de osificación de la epitróclea, hay dolor agudo, edema, pues el diagnóstico claramente va a ser inicialmente por rayos X, la evaluación clínica, inestabilidad del codo por repercusión funcional, si es dominante, y si en fracturas desplazadas está indicada la cirugía, en valgo, especialmente en la extremidad dominante. Listo, entonces aquí está la avulsión epitroclear. Si pensamos en esa deportista, en ese deportista de gimnasia que requiere la extensión completa para el apoyo al salto, para el agarre en las barras, en las barras, y los agarres son asimétricos y pues requiere completamente los codos. Si ustedes ven un atleta ya de 17, 18 años, gimnasta, los hombres, la apariencia de los brazos, de los antebrazos, las muñecas y las manos en los hombres son como unas piernas. O sea, tienen callos, son gruesas las muñecas, tienen un desarrollo muscular impresionante en los antebrazos. O sea,
Los brazos y los antebrazos y muñecas y manos de los gimnastas son, como decir, los pies, son bastante, digamos, desarrollados, pues tienen muchas alteraciones. Una contracción violenta del cuádriceps contra resistencia puede arrancar la inserción proximal del tendón del cuádriceps. Esta es una lesión y las que siguen a continuación, que si bien están clasificadas como agudas, pueden ser el derivado de una sobrecarga, ¿sí? De un traumatismo repetitivo también. Eh, Esta específicamente, esa abulsión del polo inferior de la rótula, pues sí genera un dolor agudo, pero posiblemente no es solamente ahí en ese momento, ¿sí? Recuerden lo que mencionamos ahorita, son más fuertes, son más musculosos, son más veloces, pueden hacer desarrollo, pueden hacer trabajos con mayor destreza, pero sus estructuras funcionales como huesos, tendones, ligamento, cartílago, pues todavía están en ese periodo de maduración y bueno, en este caso, esto está sobrepuesto, se arrastra todo el fragmento osteocondral de la rótula y compromete toda la superficie articular. Esta es una de las lesiones, yo creo que más se ha normalizado. Toda esta, ustedes ven esto es muy frecuente en futbolistas, basquetbolistas, voleibolistas. Simplemente es increíble, pero usted ve un grupo de adultos jóvenes o de deportistas profesionales ya adultos que tienen la alteración en la tuberosidad anterior de la tibia y es normal, normal para ellos, ¿sí? Haber tenido esta lesión, es un Osgood Schlatter, el tendón del cuádriceps, pues va haciendo un arrancamiento gradual, sistemático y repetitivo de la tuberosidad anterior de la tibia donde se inserta este tendón y pues genera esta lesión, sin generar completamente la avulsión, pero sí va generando cambios. Durante 1 año, 2 años, 3 años, los mismos años donde el abordaje clínico muchas veces es, abro comillas, eso es normal, es un dolor de crecimiento. También se puede presentar, desafortunadamente, en reportes hay de niños de entre los 8 y 14 años por un trauma directo en la rodilla en flexión, en bicicleta, patines, esquí, fútbol, baloncesto, un trauma en valgo de rodilla que desprende completamente la espina anterior de la tibia y pues allí se inserta el ligamento cruzado anterior, entonces pues genera una lesión del ligamento cruzado anterior y hay un reporte del 31% de lesiones traumáticas de rodillas en futbolistas menores de 18 años, más en adolescentes cerca de la madurez esquelética, pero también en preadolescentes todavía con potencial del crecimiento. La lesión del ligamento cruzado anterior en fútbol creo que es una de las más estudiadas. Desde el 2008, la FIFA, con unas investigaciones que venían haciendo una década atrás en varias universidades, entre esas la Universidad de Oslo, lanzó un programa de prevención de lesiones específico para disminuir las lesiones de rodilla y tobillo en futbolistas. El programa se llama FIFA 11 más, es una propuesta de estrategia preventiva. Posterior a eso, lanzó el FIFA Shoulder, es como un programa preventivo específico para arqueros, y luego lanzó el FIFA 11 más Kids, específico para niños. La estadística dice que se siguen lesionando del ligamento cruzado anterior, de lesiones de tobillo. El programa, aunque hay ciertos estudios que demuestran, digamos, un efecto positivo en su aplicación, pues aún hay mucho por hacer para disminuir, pues, como esta prevalencia de estas lesiones específicamente del ligamento cruzado anterior en fútbol. Otra de las dificultades de esta lesión o del abordaje de este tipo de lesiones es el retorno al juego. Sí, en la literatura se conoce como el return to play. Es digamos que es un proceso que en nuestro sistema está completamente
desierto. ¿Por qué completamente desierto? Porque a ti te mandan la fisioterapia para hacer la rehabilitación del ligamento cruzado anterior, seguramente 10, 30 sesiones a lo sumo. Cuando ya tienes el alta médica para reiniciar tus actividades deportivas, pues ahí queda como un vacío, ¿sí? Un vacío entre la lesión, la rehabilitación física, la terapia física y luego viene el proceso de readaptación deportiva, porque estamos hablando, si estamos hablando de deportistas, ¿cierto? Sería la readaptación deportiva y eso pues implica todo un proceso que lo llaman un acondicionamiento físico específico que va con dos visiones, como lo óptimo estructural y lo óptimo funcional, es devolver a ese atleta en las mejores condiciones en las que estaba antes de la lesión o en las mismas, ¿cierto? Mínimamente. Pero ¿qué pasa? En ese mismo, digamos, celeridad que se le dan a muchos procesos para que retorne rápidamente, porque se pierde la clasificación, porque pierde la beca para ir a estudiar al extranjero si no participa. La semana pasada fue la final nacional de Juegos Intercolegiados. Tuvimos una paciente con una conmoción cerebral que si no participaba, que era candidata pues a ganarse la beca por esos Juegos Intercolegiados, no la dejamos competir y los papás se enojaron con nosotros. Entonces nosotros le dimos que si la obligaban a competir, entonces nosotros los íbamos a denunciar, pues porque ella estaba dentro de esos 14 días que debíamos protegerla para que no compitiera, una niña con alteraciones vestibulares, con pérdida de la memoria, con lagunas, bueno, desorientada en momentos, entonces pasa en deporte, de verdad que pasan muchísimas cosas que pueden ser evitadas, que pueden ser disminuidas, pero falta pues más integración y trabajo pues como en equipo. Para mencionar algunas de las fracturas, de fracturas en deformidad plástica, fracturas en hebilla, fractura en leño verde, fractura completa, fractura por compromiso de la fisis. Son fracturas que si bien algunas son pequeñas fracturas, como dicen los papás, pues son fracturas, no dejan de ser fracturas y toca hacer el manejo tal cual como se requiere para cada una de ellas. En algunos casos quirúrgico y en algunos otros casos, pues el manejo es conservador. Las lesiones por sobrecarga, ya para entrar como en la parte final, son lesiones de cargas repetitivas, por tracción, por compresión, son lesiones específicas de un esqueleto inmaduro. Dentro de los factores asociados está el error del entrenamiento, desbalance musculotendinoso, alteraciones ortopédicas previas, calzado deportivo inadecuado, superficie de juego. Hay pues presencia de dolor, dolor a actividad física, dolor a la actividad física sin impacto, dolor durante la actividad física todo el día, impacta la función durante todas las actividades físicas, afecta funciones básicas esqueléticas. Eh, estas lesiones normalmente pues vuelvo y menciono, se relaciona mucho con lesiones de las apófisis. Eh, Debe tener, pues, de entre esos signos de sobreuso, señalar la fatiga y la disminución de rendimiento como uno de las banderas rojas para esto, para presentarlas. Una de las condiciones para, digamos, darle salida a este tipo de lesiones, pues será el nivel, el de sus compañeros, las horas de sueño, la nutrición, la superficie, los cambios en la técnica, los implementos, la motivación, las relaciones con los compañeros de entrenamiento. Algunas de estas lesiones, ahorita hablábamos precisamente de béisbol, que son lesiones, deportes que usan gestos deportivos por encima del hombro. Hay una lesión que lleva su nombre, son lesiones de las ligas menores, es una lesión de la fisis proximal del húmero en lanzadores y tenistas. Se presentan, pueden tener síndrome de manguito rotador, pinzamiento subacromial y se presenta en niños entre 11 y 16 años, inflamación, microfracturas, ensanchamiento de la fisis, dolor y menor velocidad de lanzamiento, dolor a la palpación anterolateral. Es tan
digamos que se ha presentado con tanta frecuencia que incluso el reglamento, digamos que tiene un componente protector. El reglamento dice, tantas veces puede lanzar en los partidos y tantas veces puede lanzar en los entrenamientos. Tan es así que el árbitro puede llegar en cualquier momento y decirle, joven, para afuera, usted ya terminó de hacer sus lanzamientos. Entonces, por ejemplo, en la sub-10 usted puede hacer 52 lanzamientos en un partido y el partido no va ni por la mitad y usted ya tiene 52. Ellos tienen pues un sistema de datos en los que toman el número de lanzamientos, cosas que no se ve, por ejemplo, en fútbol, a usted no le va a decir el reglamento cuántas veces usted puede patear al arco, no. Ya, en béisbol sí está establecido, incluso hay un reglamento para los niños y un reglamento para los adultos y según la categoría pueden lanzar. Ustedes van a ver incluso, por ejemplo, en grandes ligas, un lanzador profesional está lanzando, todavía no se ha acabado el inning, la entrada y lo sacan, pues porque ya cumplió. Y no solo cumplió, sino que tiene que descansar 3 días. Y lo establece el reglamento, entonces hay que cumplir pues con el reglamento. Entonces es una de las consideraciones a tener en cuenta para disminuir como factor para disminuir las lesiones. Dentro de ese hombro de las ligas menores, bueno, esta es una de las imágenes que se puede presentar en estos. Permítanme un momentico. Vamos a poner esto. Listo. Pues dentro del tratamiento está la modulación del dolor, tener en cuenta los reglamentos de lanzarse por 3 meses en algunos casos, según pues la severidad de la lesión. En los procesos de fisioterapia pues se trabaja todo lo que es la biomecánica propia de la técnica y en algunos casos más severos pero menos frecuentes se suspende se puede suspender el crecimiento, se cierra el núcleo de crecimiento, se cierra completamente. En esa misma, digamos, línea está el codo, las ligas menores. Entonces, también en deportes como el béisbol, la natación, la gimnasia, el tenis, teniendo en cuenta que el esqueleto pues está inmaduro, generalmente hay un trauma por avulsión, pero esa avulsión es derivada de un mecanismo repetitivo, un trauma acumulativo, es una lesión por sobreuso, generalmente es el ligamento colateral cubital el afectado. Eh, y se presenta también en el codo la osteocondritis disecante que afecta el codo de niños y adolescentes, la enfermedad de Panner, deforma pues, el codo, generalmente es más como en gimnastas, transmite el 60% de fuerzas de compresión y compromete todo el capitelo, se presenta en niños de 6 a 10 años, esta osteocondritis disecante. Los que les mencionaba ahorita de los gimnastas, pues tienen su lesión propia, se llama la lesión del gimnasta, es una osteocondritis de la fisis del radio distal. Anatómicamente los adolescentes tienen varianza negativa, el cúbito es más corto que el radio y pues esto se presenta especialmente en niños entre 10 y 14 años. Más del 50% de los gimnastas competitivos tienen un dolor crónico en la muñeca y está, abro comillas, normalizada. Bueno, esta sería como la imagen de la muñeca de la gimnasta. Bueno, dentro del tratamiento, pues generalmente está el manejo conservador por medio de la férula, pero que generalmente hace pues como todo el seguimiento, pero la verdad, de que trabajar en ese campo es demasiado difícil porque es que como tiene movilidad articular, ¿cierto? Solo tiene dolor,
entonces tiene la movilidad articular y no se ve como una deformidad aparente. Muchas veces pasa, e incluso en la literatura lo relatan, como le quitan la férula para que entrene y vuelve y se la ponga para el resto de sus actividades deportivas, pero el entrenamiento de una gimnasta de esas edades, les voy a decir, puede estar alrededor de las 7 horas, ¿sí? 3 horas en la mañana, 4 horas en la tarde o las 7 seguidas, muchas de ellas duermen en el Coliseo, estudian virtual, están ahí. O sea, estamos hablando de Colombia, que estamos pues a nivel presupuestal por allá abajo. No quiero imaginarme cómo son las gimnastas como en China, Japón o en el mismo Estados Unidos, que como de pronto muchos de ustedes conocen, digamos que en gimnasia femenina la mayor representante se llama Simone Biles y ella pues en los Juegos Olímpicos de Tokio dijo no voy, o sea, se presentó, dijo no voy a competir, tengo que recuperar mi salud mental y bueno, se retiró, pero después volvió y siguió ganando. Otra de las lesiones comunes más prevalentes en los niños es la enfermedad de Sever, una osteocondrosis en la tuberosidad mayor del calcáneo. Eh, Acá hay un tema social que quiero mencionar y es que en nuestros colegios, eh, no sé si ahora, pero digamos que los que yo he conocido le exigen cierto tipo de calzado para ir al colegio, ¿cierto? Generalmente son esos tipo Croydon, que son zapatos planos, entonces no todo el mundo tiene para los Croydon ni para los Converse, entonces compran otro tipo de zapatos que sean blancos, que sean planos, que sean uniformes, y con esos zapatos los niños corren, saltan, juegan, luego piratean y luego hacen un montón de cosas, entonces pues son impactos que se van generando allí y traumatismos que se van acumulando allí, son esa enfermedad de ser entre los 8 y 12 años y digamos, el diagnóstico clínico, pues hay dolor sin muchos signos locales, entonces es un dolor, comillas, de crecimiento que se ha venido normalizando y puede generar, pues, esta osteocondrosis, el cierre de la placa de crecimiento y generar alteraciones incluso en la marcha, en las fases de la marcha y de ahí para allá derivar en otro montón de cosas. Hay esclerosis del núcleo de osificación del calcáneo y uno de los principales diagnósticos diferenciales de esta patología son las fracturas por estrés. Bueno, entre el tratamiento, modular el dolor, las taloneras, si empeoran y hay fracturas por estrés, pues ya hay otro tipo de manejos. Ahorita les mencioné algunas lesiones de rodilla, ya vamos a terminar por acá. Está esta otra de muy difícil abordaje, es una osteocondrosis del polo inferior de la rótula. Eh, en la actividad deportiva como voleibol, baloncesto, que implica pues como muchos saltos, eh, y es de diagnóstico, de difícil diagnóstico, un dolor anterior de rodilla, frecuente en las niñas, pero también pues en los niños no causa tanta deformidad como el osgus, pero esta puede derivar en esa otra que les mostré por allá al inicio, que es el desprendimiento de la placa de crecimiento en el polo inferior de la rótula. Entonces, inicia con esta y puede terminar con una fractura de rótula. Las fracturas por estrés, definitivamente microestrés, microtrauma repetitivo, lesiones macrotraumáticas, sobreuso. Muchas veces vemos la fractura posterior a un ejercicio, la fractura a veces expuesta con mucha deformidad, pero el origen, la génesis fue una fractura por estrés no diagnosticada, maltratada o completamente pues ignorada. Hay otras lesiones como la enfermedad de Slane, la osteocondrosis de la base del quinto metatarsiano. Se asocia a alteraciones de la inversión en el antepié de los atletas, hay una tracción excesiva del tendón peroneo corto, hay inflamación, hay dolor, hay una eversión contra resistencia, puede generar fragmentación, pues digamos que aparte de toda la reeducación de la marcha, la parte consciente y propioceptiva del trabajo del pie,
pues también requiere pues como unos procesos de respetar precisamente la madurez de esos huesos, de todo el tarso, metatarso y demás que aún no están consolidados. Generalmente usan algunas ortesis o cuñas por podiatría que ayudan, digamos, a disminuir esta deficiencia. Está también la enfermedad de Kohler, esa es una osteocondrosis del navicular. En deportes como el patinaje se normaliza la alteración del navicular. Usted ve un pie de un patinador y tiene como 4 maléolos. El navicular se deforma completamente, el dolor es crónico, aparte de una sinovitis crónica, y que puede empezar pues en estas edades, especialmente en niños menores de 8 años, ¿sí? Las fracturas por estrés ya la mencioné. Esta no es la radiografía del paciente, pero les la saqué de internet para contarles una historia. Este paciente, 14 años, un madurador tardío, con osteocondroma de la tibia, eh, y del peroné. El oncólogo le dijo no puede jugar fútbol, él lo asoció que no puede jugar fútbol por el oponente y evitar pues como que se lesionara hasta que hiciera el cierre de sus placas de crecimiento. Entonces al papá le pareció muy prudente y pertinente que si no puede jugar fútbol, entonces que hiciera carreras de calle, entonces lo inscribió a la maratón de Medellín. Entonces el niño empezó a entrenar para correr los 10 kilómetros, para no correr 10 kilómetros en una carrera mínimamente, sin, pues como por sentido común, usted tiene que hacer entre 18 o 25 kilómetros a la semana, pues para poder competir. Entonces, hace poquito hubo una carrera que se llamaba la Carrera de las Rosas. Él fue a mi consultorio para que yo le pusiera un kinesio tape en el maléolo porque le estaba doliendo para que él pudiera correr la carrera de las rosas. Entonces yo le, pues lo hacía, yo creo que no me van a volver a hablar, pero no importa, pues yo le dije, no corre, si fuera mi hijo, pues yo no me dejaba correr. Y aparte, el osteocondroma, tú dices que no ha crecido, ya creció, estaba en la tibia, ahora también está en el peroné está fracturado, mira, pa. Entonces, ¿quién es ese papá? Un deportista frustrado que su opinión a lo que yo estaba diciendo, cuando yo tenía 13 años, a mí me ponían vendajes de espadadrapo pues yo así jugaba. Yo le dije, por eso usted hoy es taxista, señor, todavía. ¿Sí? Yo por eso creo que no van a volver. Consulta por larga evolución o nada deportiva importante. Es muy difícil la diagnóstico de las fracturas por estrés, como les venía diciendo. Esta es una lesión muy triste, es una lesión por abulsión de en pelvis y cadera, un arrancamiento agudo, un dolor agudo, una impotencia funcional, una cojera y puede estar derivado de ese niño que patea y patea y patea y patea y patea y patea porque tiene que cobrar los penales y los tiros libres como James Rodríguez, como Juan Fernando Quintero. Entonces él puede empezar a desarrollar una lesión bastante severa, y incluso el arrancamiento del isquión en las carreras, en las aceleraciones, en los alargues, como se llama, puede haber un arrancamiento de la espinilla cantero superior. Esa especialización temprana con esos gestos de especificidad técnica, pues pueden derivar en ese tipo de lesiones. En general, la prevención es como el llamado, si bien el estilo de vida saludable, la dieta, la hidratación adecuada y el buen sueño, es importante tener en cuenta el equipo deportivo adecuado, el tamaño, los pesos adecuados. eh, Hace poquito visitaba un colegio y yo decía, ¿por qué los arquitectos no nos invitan a hacer el diseño de las canchas? Está la cancha con las medidas reglamentarias, con una canoa al lado de la raya donde los niños tienen que frenar para rescatar un balón. Entonces está la caneca, la canoa, la viga, ¿sí? El hueco donde está lo del hidrante, bueno, miles de cosas. La prevención también va en ese tema, en el diseño, en los estudios y diseños, en los temas que tienen que ver con los mantenimientos de las canchas. Si ustedes pasan por la unidad deportiva Atanasio Girardot,
Doc, usted cuando salga de tenis va a pasar por la Marte 2 y va a ver la calidad de la Marte 2. Es deplorable. La Marte 2 es una cancha que está en la mandada a recoger y allí se generan bastantes lesiones. No se va a aumentar más de 10% de carga por semana, lo que dice este texto, el tiempo de entrenamiento debe estar determinado en peso, distancia, velocidad y no debe aumentar el 10% por semana. Para esta prevención también es importante hacer énfasis en una buena técnica, en la forma física, trabajar la flexibilidad es importante, especialmente en este pico de crecimiento, hay riesgo de retracción muscular, insistir en los estiramientos. Vean, si un entrenador, si un preparador físico, si un papá que quiere que su niño sea profesional, conoce literalmente de lo que ustedes ya saben, que es realmente una retracción muscular, que es realmente una articulación anquilosada. Si ellos realmente conocieran eso, digamos que no desconocerían toda esta insistencia en los temas de movilidad y flexibilidad articular. Para concluir, la edad biológica debe tenerse en cuenta no para comparar los niños entre sí, sino para distribuir las cargas igual. Se debe individualizar, se debe evitar la especialización temprana. Eso es una utopía. El niño debe aprender a conocer su cuerpo cuando hay dolor, disminuir, cambiar o parar el movimiento que sea doloroso antes de la lesión y se debe detectar los signos tempranos por sobreuso, fatiga, disminución o desempeño. Muchas gracias. Actualicé la fotico. Me falta la doctora Lisa. Muchas gracias a todos. ¿Sí? Entonces, estos chicos llegan precisamente por vos, por la que es. O sea, llegan a la psiquiatría porque le manifestaron al médico general, yo, o sea, pero entrenan, por decir, las 8 horas que los papás pagan, más que las vean en el colegio, más representan al colegio en la MP, sin una guía como importante. De estas lecciones que mostraste, he visto algunas de ellas que mi consulta no es precisamente pues como todos los representantes del curso. Entonces te agradecemos mucho por esta actualización y en la parte inicial pues, como de la promoción de la actividad física en escolares, esa parte donde decía rotación, habla más de circuitos en la hora de educación física, por decirlo así, no, como que una semana, pues como porque por semana suelen diferentes deportes. Pero ni siquiera jugar. Ni siquiera jugar. La propuesta es más extraer de esos deportes las habilidades motrices básicas que favorecen esos deportes. Por ejemplo, la lucha. La lucha todo el tiempo estás en el piso, o sea, o vas hacia el piso de nuevo, ¿sí? Entonces, favorece todo ese desarrollo del centro del cuerpo como tal, que este a su vez potencializa movimientos de manos y de extremidades superiores e inferiores. El béisbol, entonces hay que trabajar mucha concentración y tienes que mirar, incluso identificar señas para hacer ciertos movimientos. Entonces es como extraer de esos deportes lo que favorece habilidades, más bien habilidades y destrezas de esos deportes que favorecen. Eh, yo lo mencionaba, yo creo que el doc estuvo en el taller que hicimos en el Congreso, ¿cierto? Yo lo mencionaba, miren, el deporte, cuando usted se especializa, ya solamente hace eso. O sea, usted llega a bicicross profesional y los muchachos se bajan del carro, se ponen el casco y se montan en la bicicleta y ya se van a entrenar. Ya. ¿Qué hiciste hoy? Que estás ayer, ¿qué día es? El sábado. La niña de la conmoción cerebral llegó al consultorio en el carro y entró en la bicicleta. Y yo le dije, ¿estás montando? Sí, yo ya fui a montar. ¿Qué hiciste? No, le di varias vueltas a la pista, ya hice sostenidos, que es pararse como en la llanta de atrás y pasar la pista así en la llanta de atrás, y así fue que ya se cayó haciendo el sostenido. Ya, listo. Entonces yo me fui a pensar, no sé si es idea mía, una idea muy romántica, de que hay que volver a la base desde siempre, o sea, vamos al supino, ¿sí? Yo quisiera hacer algo con el supino de que
vamos a sacar los niños del fútbol y los vamos a tirar al piso y los vamos a volver a mostrar cómo es que es ese proceso de hacer ejercicios en supino, en prono, en lateral, en arrodillado, en cuadrúpedo, en sextupedia, en sedente, hasta poder llegar al bípedo y llegar allá. Hay muchos procesos desde la neuroplasticidad, pero también desde la psicomotricidad, como yo vuelvo hacerlo, pero dígale a un profesional que haga eso y va a ser muy complejo. Sigue haciendo el mismo gesto, el mismo gesto, el mismo gesto, cargando las mismas estructuras, cargando las mismas estructuras, generando las mismas tracciones, generando el mismo estrés mecánico una y otra vez. Es la personalidad del psicólogo. O sea, lo contrario, pero al mismo tiempo lo estructura para que no tenga paciencia. No. Sí. Y bueno, ya la calidad de vida es otro reto que nos espera para el cierre de la vida deportiva a veces. ¿Sabes qué me llama la atención? No sé, la primera parte de actividad física. Incluso en rehabilitación, en ese propuesta de las palabras F, la primera es fitness. Pero yo veo que en los niños con discapacidad motora grave, por ejemplo, parálisis cerebral, seguimos muy empeñados en enfoques terapéuticos, en técnicas, desde la fisioterapia, pero no en promover el movimiento y la actividad física. Incluso ahora que decías que los profesores de educación física que no hacen parte de los equipos, o sea, esa distancia que tenemos, en algún momento se ha tratado como así, por ejemplo, con la Facultad de Educación Física, que yo no tengo recuerdo, pero te preguntaba cuando empezamos a hablar de psicomotricidad, con Nicolás allá en el Poli, que tiene como una propuesta también, que están alejados, porque como que esto es rehabilitación y lo otro es, si eso es el, o sea, yo pienso que un niño con actividad física, con un educador, no necesitaría un montón de otras cosas que a veces son incluso agobiantes, que al niño tenemos que bregar a ver cuál es la manera De integrar, pues es como realmente, ese sería realmente un enfoque integral, porque digamos que es complementario también, ¿cierto? Como vernos, verse, ahí ellos también representados y todo lo que ellos aportan. Yo lo mencionaba en el Congreso y es, muchos de los pacientes que ustedes tienen, pues llegaron porque ya eh, tienen un diagnóstico o digamos tienen unas manifestaciones que necesitan una atención, un abordaje en salud, pero hay muchos que no llegan, hay muchos que no llegan. Y esa detección temprana, pues debemos entrenar a aquellos que están allá todo el tiempo y que los ven todos los días. Miren, acá cerca hay un colegio, no sé si lo conocen, que se llama CIESO. Y en CIESOR hay práctica de educación física y ellos hacen actividades maravillosas con los niños. Qué interesante podría ser integrar eso, por ejemplo, ¿cierto? Los niños con el diagnóstico de autismo que están en la clase de educación física y el profe de educación física tienen unas alternativas para adaptar la clase para el niño, para el ciego, para el sordo, para el otro, para el otro, para el otro, para el otro. Entonces, hay muchas cositas que sí podríamos integrar. eso.